Gracias a los que se han ido conectando. Vamos a esperar unos segunditos que entren los demás seguidores. Bueno, hay mucho interés en el tema. Están viendo ahí subiendo todos. Eso vemos. Hola, muy buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Natasha Paulino, actual directora de negocios de Parval Puesto de Bolsa. En el día de hoy le tenemos un tema muy interesante y del cual se ha estado hablando mucho en los últimos días. Se trata del mercado accionario en la República Dominicana. Para ello, me hago acompañar de nuestra gerente de estructuración, Paola Subero, quien nos estará hablando un poquito más sobre cuáles hitos han acontecido en los últimos días sobre el mercado accionario y cuáles son las proyecciones que tenemos para el corto y mediano plazo. Paola, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos, a todos nuestros seguidores. Muchas gracias, Natasha, y gracias por tus palabras. De verdad que es un tema muy interesante y para mí es un placer pues compartir esta tarde con ustedes. Sí es bueno que sepan que este live va a quedar grabado y va a quedar en nuestro perfil de Instagram, de Parval RD. Así que lo pueden consultar si tienen alguna inquietud en el futuro cercano. Efectivamente, ese es el tema que está en boga, las acciones en el mercado de la República Dominicana. Y es que efectivamente a principios del mes de abril la Superintendencia del Mercado de Valores aprobó la primera emisión de acciones a la empresa César Iglesias, la primera emisión de oferta pública. Esta es una empresa de más de 100 años de historia, con cerca de 3.000 empleados y que maneja unas 60 marcas de productos de consumo masivo. Y va a ser la primera empresa en emitir acciones de oferta pública en nuestro mercado. Excelente. Paola, digamos que entremos un poquito en materia y hablemos un poquito a nivel general de qué se trata el mercado de renta variable. Bueno, dentro del mercado de valores hay instrumentos de renta variable, como son las acciones, que le otorgan al inversionista pues una parte del patrimonio del emisor, convirtiéndose él en dueño de ese patrimonio. Excelente. ¿Y cómo se diferencia entonces eso del mercado de renta fija? En el mercado de renta fija son instrumentos de deuda. Cuando un inversionista compra un bono o un papel comercial, le está prestando su dinero al emisor, a la empresa, a cambio de unos intereses y unas condiciones preestipuladas. De hecho, como se conoce con antelación cómo va a ser el flujo de esos intereses y amortizaciones de capital, es que se denomina renta fija. Excelente. Entonces eso quiere decir que si soy inversionista de renta variable, soy dueño de la empresa. Sí, eres socio de la empresa. Excelente. Y entonces si invierto en el mercado de renta fija, conozco y voy a recibir unos pagos periódicos y conozco esa renta, digamos esa renta es fija. En el caso de la renta variable, mi renta puede variar porque como soy dueño de la empresa, a veces a la empresa le va bien, a veces no tan bien, entonces dependiendo de esos resultados, entonces así mismo voy a recibir dividendos. ¿Existe otra forma, a pesar de los dividendos, a través de la cual yo pueda recibir beneficios sobre el mercado de renta variable? Sí, cuando tú tienes un instrumento de renta variable, no solo tú puedes recibir los dividendos, sino que otra forma de ganancia es una potencial ganancia de capital que puedes realizar si el precio al que vendes la acción o el valor es superior al precio al que lo compraste. Es decir, que tengo dos formas de generar utilidades a través de las inversiones en renta variable. Una de ellas a través de los dividendos, como ya lo hablamos, y otra de ellas a través de la ganancia de capital por las diferencias de precios que existan en el mercado. Sí, porque se convierten en instrumentos cotizados, se está negociando diariamente en la bolsa. Excelente. ¿Y cuándo? Porque imagínate, ya estamos todos ansiosos por este mercado accionario. ¿Cuándo yo puedo iniciar a invertir en acciones de una empresa? En este caso, la que recién se va a colocar. Bueno, todavía no está estipulada la fecha de colocación, la fecha de emisión de las acciones de César Iglesias, pero se estima que sea próximamente. Sí es bueno aclarar que el precio al que se coloque la acción va a estar establecido en el aviso de
de colocación de la misma. Ok, excelente. Y entonces, ¿a qué riesgo yo me expongo invirtiendo en este tipo de instrumentos? Bueno, principalmente a la volatilidad en el precio, como habíamos conversado. O sea, tú con el instrumento de renta variable, como son las acciones, una parte de tu ganancia pudiera ser realizada a través de dividendos que recibas dependiendo de cómo le vaya a la empresa, y otra parte dependiendo de cómo tú puedas vender esa acción en el mercado secundario. Dada la volatilidad de precios, se genera un riesgo ahí importante. También tú estás expuesto al riesgo del emisor, de cómo le vaya a ir en ese periodo de tiempo. Es decir, que tengo riesgo de precio porque, o riesgo de mercado. Si hoy compro un precio y en 15 o 20 días quiero salir de ese instrumento, puede ser que el precio esté más bajito y ahí entonces asuma un riesgo de una bajada de esos precios. O por el contrario, el precio puede subir y puedo tener una ganancia importante de capital, que es lo que hemos mencionado anteriormente. Así es, así es. Excelente. Y Paola, una pregunta. Digamos que en el mercado de renta variable, como yo soy dueño de esa empresa, ¿cómo yo puedo darle seguimiento a todo lo que sucede en esa empresa? ¿Cómo yo puedo darle seguimiento a cómo van los precios efectivamente de esa acción que tengo? Bueno, la información va a estar disponible públicamente, tanto en la página web de la Bolsa de Valores. Puedes dar seguimiento al precio negociado de la acción durante el día, durante la sesión. También en la página web del emisor habrán informaciones públicas para los inversionistas, que sí, los estados financieros y distintas otras informaciones. Y siempre acercarse a su ejecutivo de negocios en el puesto de bolsa, su corredor de valores, que les puede compartir información que ustedes estén buscando para dar seguimiento a sus inversiones. Excelente. Lo más importante es que como somos dueños de esa empresa, nosotros somos los más interesados de saber qué está sucediendo en esa empresa. Las empresas están obligadas a través de la normativa o tienen como deber publicar cualquier acontecimiento que les suceda al interno, inclusive hasta cambio de sus ejecutivos o sus altos ejecutivos. Entonces, ustedes como inversionistas de cualquier instrumento de renta variable son los responsables también de poder darle seguimiento a todo lo que está sucediendo con esa empresa. Y como bien dice Paola, tenemos un equipo muy calificado de ejecutivos que pueden también apoyarlos a cualquier información que ustedes requieran sobre sus inversiones, que es lo que hacemos. Con eso que estabas diciendo, eso de que la empresa tiene que publicar ese tipo de cosas, de cambios en sus principales ejecutivos, en su consejo de directores, Correcto. Eso es lo que se conoce como hecho relevante. Y los hechos relevantes se publican tanto en la página de la Bolsa de Valores como en la página de la Superintendencia del Mercado de Valores, y pueden ser consultados. El emisor también en su página puede publicarlos. Hay algo muy importante, y es que me imagino cómo yo puedo acceder. Entonces, cómo yo puedo comprar emisiones de acciones en la República Dominicana. El primer paso, como siempre decimos, es abrir una cuenta de corretaje. No puedes participar del mercado de valores si no tienes abierta una cuenta de corretaje en un puesto de bolsa autorizado por la Superintendencia del Mercado de Valores. Ese puesto de bolsa va a evaluar tu perfil de riesgo y te va a determinar los instrumentos que se ajustan a ese perfil. Es importante que el inversionista que vaya a adquirir acciones o cualquier otro instrumento esté consciente de los riesgos asociados a los mismos. Y sí es bueno decir que aunque las acciones, como habíamos dicho, todavía no han sido emitidas, sí hay un mercado de renta variable a través de las cuotas de participación de los fondos de inversión y de los valores de fideicomiso de renta variable. Excelente. Paola, ¿y cuáles serían, bueno, quizás permítame abundarles yo un poquito de cara a negocios, cuáles serían esos requisitos para abrir su cuenta de corretaje? Con nosotros, con Parval, es bastante fácil. Simplemente completas un formulario que es de conozca a su cliente con tus informaciones personales. A partir de ahí se define un perfil de inversionista, te enviamos un contrato que tú vas a firmar y ya con algunas informaciones de movimientos de cuenta donde podamos validar tu origen de fondo. Entonces ya tan rápido tengamos esa información, así podemos abrir tu cuenta de corretaje y ya puedes acceder a todos los productos que están disponibles en el mercado de valores dominicano. O sea que el primer paso lo das tú. Así es, así es. Paola, ¿y por qué ahora, justo en el 2022, cuando existe a nivel internacional una historia del mercado de renta variable, donde ya hay países que tienen muchos años transando estos instrumentos,
¿por qué en República Dominicana no se habían transado instrumentos de renta variable y ya justamente ahora en el 2022 es que se lanza la primera emisión de acciones? Bueno, como te decía, sí se habían transado instrumentos de renta variable a través de los fondos de inversión cerrado y valores de fideicomiso de renta variable, pero acciones en sí todavía no se están negociando, apenas se aprobó ese primer programa. Y esto se realiza, no es casualidad, es en el marco de una nueva ley que es la 163-21, que es de fomento a la colocación y comercialización de valores de oferta pública, que otorga incentivos a las empresas para salir públicamente, para convertirse en sociedades cotizadas. Principalmente hay dos incentivos en esa ley que podemos mencionar, y es que los aumentos de capital que realicen las sociedades cotizadas, es decir, las sociedades que tengan acciones públicas, pues esos aumentos de capital van a estar exentos de impuestos durante los primeros 3 años siguientes a la promulgación de la ley, que ya fue promulgada el año pasado, como les decía, en el 2021. El otro incentivo es, hemos mencionado muchísimo las ganancias de capital, que son una de las formas de realizar pues, ganancias con estos tipos de instrumentos, y es que el inversionista que tenga acciones de oferta pública y las venda en el mercado secundario, lo que pague por ganancia de capital, en caso de que realice una ganancia de capital, la tasa va a ser de un 15%, la tasa de ese impuesto sobre esa renta, versus lo existente actualmente, pero también durante 3 años es esta tasa preferencial luego de emitida la ley. Ahora, hablando que tú me hablas un poquito de los plazos, yo quisiera saber, si yo soy un inversionista en acciones, ¿eso quiere decir que esas acciones tienen un vencimiento? No, las acciones no tienen vencimiento, y por eso es tan importante el hecho, y hacemos énfasis en que son instrumentos cotizados y hay cierta volatilidad en su precio, porque la forma de tú recuperar tu capital es vendiéndole en el mercado secundario, porque no tienen una fecha de vencimiento, contrario a los instrumentos de renta fija y otros instrumentos de renta variable, como las cuotas de los fondos de inversión, que sí tienen una fecha de vencimiento. Las acciones no tienen vencimiento. Ok, excelente. Yo quisiera, me queda una duda, quizás no necesariamente de cara al inversionista, sino de cara de cualquier empresa que le gustaría emitir o que debería o quisiera acceder a ese mercado de renta variable. ¿Cuáles serían esos requisitos si una empresa decide emitir? Bueno, para emitir acciones y cualquier instrumento de oferta pública, pues la empresa debe de remitir unas documentaciones legales, o sea, sus estatutos, lista de accionistas, actas de asamblea, tiene que remitir estados financieros, tiene que tener en muchos casos calificación de riesgo y sujetarse a las disposiciones del reglamento de gobierno corporativo. Pero en el caso específico de las acciones, que es el tema que nos ocupa hoy, hay varias diferencias que hay que puntualizar. Y es que para una empresa emitir acciones tiene que ser una sociedad anónima. No puede estar constituida bajo otra de las denominaciones permitidas en la ley de sociedades, que sí pudiera hacerlo para emitir bonos o papeles comerciales u otro instrumento. También para emitir acciones tiene que remitir los estados financieros auditados de los últimos 3 años. Y el último año tiene que estar auditado por una empresa registrada en el registro del mercado de valores. En sí, la regulación, o sea, el reglamento de oferta pública, no requiere que las empresas que vayan a emitir acciones tengan una calificación de riesgo. Sin embargo, si se va a dirigir o si se quiere que parte de los inversionistas sean los fondos de pensiones, sí se requiere una calificación de riesgo. Excelente. Por el tema de los fondos de pensiones. Y para las acciones, o sea, para las sociedades cotizadas, sí se tienen que acoger de forma obligatoria a las disposiciones del reglamento de gobierno corporativo, mientras que para instrumentos de oferta pública se pueden acoger de forma voluntaria a estas disposiciones. Esas son algunas de las diferencias. Ya para requisitos en específico, si ustedes tienen alguna empresa que entienden pudiera financiarse a través del mercado de valores y que una de las alternativas puede ser emitir acciones, estamos a su disposición para acompañarles en el proceso. Bueno, excelente. Paola, ahora a mí me gustaría darle la oportunidad a nuestros seguidores. Nosotros aquí voy a ver algunas de las preguntas que ya nos han hecho de forma que podamos responderla. Por ejemplo, tengo la primera pregunta que nos dice:
¿por cuáles facturas fluctúan los precios de unas acciones en la República Dominicana? Es decir, ¿por qué podrían fluctuar los precios de las acciones? ¿Por cuáles factores? Factores. Entonces, va a depender, o sea, ahora mismo no están fluctuando porque no han sido emitidas, pero las acciones normalmente fluctúan dependiendo de cómo van los resultados de la empresa. La empresa tiene que publicar con cierta frecuencia sus estados financieros interinos y los inversionistas dan seguimiento a eso, cómo van esos resultados versus lo que se tenía proyectado. Y eso afecta el precio de la acción. Algún cambio significativo en su composición, de su consejo de directores, en la dirección, en puestos clave de los ejecutivos, pudiera afectar el precio de la acción. Algún resultado inesperado, ya sea positivo o negativo, puede afectar pues positiva o negativamente el precio de la acción. Entonces ya los factores específicos que más impactan también va a depender del sector al que pertenece y lo veremos en el mercado. Aquí dice, ¿pero pagan dividendos? Sí, o sea, ya habrá que ver la política de dividendos de la empresa que emita las acciones, pero sí lo que se estipula normalmente es que haya algún tipo de pago de dividendos dependiendo de cómo le vaya a la empresa. Excelente. Aquí hay una pregunta que dice, y permítame responderme, que pueda responderle yo esta pregunta, dice, ¿puedo adquirir acciones a través de Parval? Efectivamente, una vez salgan las emisiones al mercado, lo primero es abrir tu cuenta de corretaje y les exhorto, aprovecho la ocasión para exhortarles a que agoten ese proceso de apertura de cuenta de corretajes que es totalmente gratuito y ya para cuando salga la colocación de esta y cualquier otra emisión, ya ustedes tengan su cuenta abierta de manera que puedan acceder al mercado y adquirir cualquiera de los instrumentos que se comercialicen en este. Y que se mantengan actualizados, porque cuando ya tú tienes tu cuenta de corretaje y eres cliente nuestro en lo particular, ya formas parte de nuestros correos masivos que enviamos con las informaciones pertinentes del mercado, de nuevas subastas, nuevas emisiones y distintos boletines o novedades del mercado de valores. Así es, inclusive aprovecho para comentarles que en Parval no necesitas ser millonario para hacer tu primera inversión. A partir de 10,000 pesos puedes hacer cualquier inversión a través de nosotros. Así que acércate, lo primero, como te digo, el primer paso lo das tú, acércate a nosotros, abramos esa cuenta de corretaje que inclusive simplemente entrando a Parval puedes acceder y completar todos los datos para iniciar ese proceso de apertura de cuenta de corretaje. Y ya a partir de ahí te conviertes en un inversionista, así de fácil. Sí, lo puedes hacer en línea, pero yo te recomiendo visitarnos también a nuestras oficinas y así te tomas un chocolatico caliente y te sientas a conversar con uno de nuestros ejecutivos que son maravillosos. Así es, inclusive aprovecho para comentarles que nosotros tenemos alcance casi a nivel nacional, porque no solamente tenemos esta oficina aquí en Santo Domingo, sino que ustedes saben que tenemos una oficina en San Francisco de Macorís y justamente a finales del año pasado, en noviembre, abrimos nuestra oficina en Santiago de los Caballeros. O sea que no importa desde dónde ustedes estén ahora mismo, desde dónde estén conectados, pueden visitar a cualquiera de las oficinas, se toman su chocolatito caliente o si son de los que prefieren todo el proceso digital, también tenemos la capacidad de agotar todo el proceso de manera digital con ustedes. Si quiero ver si existe otra pregunta, vamos a seguir viendo. ¿Hay otras empresas que están en proceso de hacerse públicas, Paula? Realmente, hasta donde conocemos, hay varias empresas que están agotando ese proceso, o sea, porque es un proceso que toma un tiempo en recopilación de documentos y preparación de la valoración de la empresa y demás. Y sí entendemos que hay varias que están trabajando. Hasta ahora solo se ha aprobado una, que es César Iglesias. Ok, y no, como comentaste ahorita, todavía no tenemos una fecha estimada de cuándo sería esta colocación. Claro está, como dice Paola, si ustedes ya tienen su cuenta de corretaje abierta, en el momento en que se vaya a colocar César Iglesias, nosotros nos vamos a encargar de enviarle un correo para que ustedes estén informados y automáticamente puedan hacer su inversión si esa es la inversión que quieren hacer en esa propuesta. Dice, la otra pregunta era efectivamente esa, ¿para cuándo saldrán colocadas las acciones? Como le decimos, todavía no tenemos la fecha, pero tan pronto la tengan lo vamos a publicar de manera que puedan estar enterados y puedan acceder a este mercado. Así es, hasta ahora lo que sabemos es que no existe
un monto mínimo o máximo para el inversionista que quiera comprar de estas acciones, pero el precio de la acción en sí, o sea, no existe un monto mínimo o máximo de acciones que deba adquirir, pero el precio de la acción en sí va a salir en el aviso de colocación cuando se define esa fecha de colocación. Excelente, o sea que vamos a estar al tanto todos para poder acceder a ese mercado si estamos tan ansiosos de hacer nuestra primera inversión en el mercado accionario. Cabe destacar que si quieres abrir tu cuenta desde ahora, hazlo, y tenemos opciones, porque tenemos inversiones inclusive de renta variable en algunos de los fondos de inversión. O sea que si quieres ir probando antes de que se coloque esta emisión, puedes hacerlo perfectamente. Tenemos un equipo de ejecutivos altamente calificados para poder recibirlos. Recordándoles que esto se va a quedar grabado, que va a estar en nuestro perfil de Instagram y van a poder acceder, porque yo sé que hubo personas que se integraron después, y yo de hecho tuve personas que me preguntaron ayer, ay, no puedo esa hora, lo van a grabar, lo voy a poder ver, y sí, lo van a poder ver porque va a estar en nuestro perfil. Esas son las ventajas de la digitalización, que Sí. todo quede grabado. Bueno, pues agradecerte en primer lugar a ti, Paola, por este tiempo, por respondernos estas preguntas, y agradecerles a ustedes también por acompañarnos. La verdad es que entiendo que es un tema que ahora mismo, a pesar de que están haciendo ahora mismo la primera emisión, digamos, tiene un futuro prometedor. Sé que van a salir, que este será un incentivo para que muchas empresas se motiven a poder hacer emisiones en renta variable, y así podamos tener muchísimas más acciones o más productos de renta variable para poder comercializar. Sí, y diversificar las inversiones. Mientras más instrumentos haya en el mercado, mejor para todos ustedes y para todos nosotros. Excelente. Pues muchísimas gracias por acompañarnos. Cualquier cosa, quedamos a sus órdenes. Un placer. Bye. Bye bye. Listo.